¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa más por su amigo de siempre, por acá, JCA, ¿verdad? Que empieza por ustedes. Vamos a volver a hacer diferentes videos, diferentes tópicos que tienen que ver con nuestras formas de ver, en este caso, a un concepto y a una realidad que nos hace comunes, como es el hecho de ser eh, individuos, ¿verdad? Personas, ciudadanos de, de países, de culturas, de nacionalidades, ¿ok? Vamos a hablar de un caso muy peculiar que está ocurriendo en este momento en el hermoso país de México. Por cierto, mañana se va a celebrar el grito de independencia. Y qué mejor manera de hablar en honor a lo que significa esa celebración de Viva México. No soy mexicano, por supuesto, ya por mi acento lo debes de saber. Mas, sin embargo, vamos a hablar de algo que está ocurriendo allí, ¿verdad? En México se está produciendo, bueno, ya la ley está aprobada, ¿verdad? Llamada la reforma de la reforma judicial, ¿verdad? Sobre el sistema judicial, que es uno de los tres poderes que constituyen la administración del Estado. El título de mi tema es Más o menos democracia en la... ¿Hay más o menos democracia en la reforma judicial de México? Acompáñenme y lo sabrán de inmediato. Antes que todo, hay que empezar por el concepto de democracia en su concepción más rígida, ¿verdad? Más plana, más llana. Democracia significa en su raíz epistemológica, es en su origen. Demo significa pueblo y cracia viene de poder, es decir, el poder del pueblo. ¿Ok? La democracia no se, la democracia no es un fenómeno acabado. Jamás será un fenómeno que debe de ser retrógrado, sino debe ser innovador, debe mirar siempre adelante. Cualquier derecho que se conquiste, que se logre en procesos democráticos, no deben ser abruptamente eliminados por alguien que venga a retroceder la democracia. Eso hay que entenderlo. Que la democracia, vuelvo y repito, ¿verdad? Para que no sepan de mí, soy sociólogo, graduado de la Universidad de Oriente de mi país, Venezuela. ¿Ok? Entonces, la democracia debe siempre entenderse como el poder del pueblo en la conquista y en el empoderamiento o del apoderamiento de derechos, de libertades y oportunidades hacia adelante, frente en la administración del Estado, ¿verdad? Un poco hablando de Rousseau, que hablaba del contrato social, desde que decidimos hacer un contrato social para vivir en sociedad y en consecuencia gobernarnos por democracia, aunque ha habido a lo largo de la historia otros tipos de regímenes del ejercicio del poder. Y si vamos a hablar del caso también Venezuela. Entonces, democracia se entiende como poder del pueblo. ¿Dónde? Donde la gente, la soberanía radica y reside en el pueblo, donde la gente sale a votar, va a votar. En algunos países es obligatorio, en otros no. Por ejemplo, en el caso de Venezuela no es obligatorio, pero hay países donde es obligatorio ir a votar, porque creo que es el único derecho que es al mismo tiempo un deber. ¿Ok? ¿Ok? Donde la gente se empodera de los espacios, se empodera de la toma es parte del proceso de la toma de decisiones que les afectarán como conciudadanos y como ciudadanos de ese territorio, de ese país. Siempre hay que darle a la gente participación. Se conoce como participación ciudadana. Todos tienen derecho de participar. ¿Ok? Muy bien.
En la administración del Estado, todos nosotros vivimos en cierto modo en un Estado-nación, en donde el poder se percibe, el poder no está en ningún lado, no lo vemos, pero sí pero sí eso afecta. Cuando en estos tres poderes se llevan a cabo. Tenemos el poder ejecutivo que lo ejerce el presidente de la República. Estoy hablando de los países donde el Estado es una república. Estoy hablando de los países de estados monarcas con administración ciudadana, como España. No, estoy hablando de países republicanos, no de monarquías, aunque actualmente existen monarquías. Entonces, el poder ejecutivo es ejercido por una persona que llamamos presidente o presidenta y elegimos de periodo en periodo. En algunos países son de 4 años, en otros países son de 6, como en el caso de Venezuela, de 6, en México es de 6, se le llama sexenio. Entonces tenemos el Poder Judicial, que está conformado por todo el sistema judicial del país, por la Corte Suprema y hacia abajo como una especie de mate de parchita, como decimos en Venezuela, se ramifica como una enredadera todas las cortes estatales o estadales y los circuitos judiciales que son más allegados al pueblo. ¿Ok? Y tenemos el poder legislativo que lo ejerce, llámese asamblea, llámese congreso, llámese asamblea, congreso, parlamento, como el caso de las monarquías. ¿Qué significa esto? Esto significa que el poder está dividido y separado. El poder está separado. Y lo que se tiene que entender, lo que se tiene que asumir es que los tres poderes tienen que ser autónomos, porque de lo contrario no habría interdependencia de poderes o independencia de poder. Y viene el peligro, ¿verdad? Y al mismo tiempo viene la salvedad de porque hay que hablar más a menudo, hay que hablar más de la idea que ya es ley en el hermoso país de México. ¿Ok? Entonces, tenemos el poder, no se ve, pero nos afecta. ¿Ok? Cuando se toman leyes a través del Poder Judicial, administra y ejecuta el Poder Legislativo que eligen, que legislan, ¿verdad? Que las aprueban, ¿verdad? El Poder Judicial las interpreta y es el encargado de que se lleve y se cumpla. El Poder Ejecutivo tiene que ver con la administración administrativa del Estado, del país. ¿Ok? Muy bien. A continuación, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de un concepto interesante. A medida que las sociedades avanzan, hay cambios. Los cambios se pueden dar de formas naturales, de formas progresivas o de formas abruptas. Algunos llaman que ahí entra el concepto de revolución, donde se acelera o se ha acelerado a lo largo de la historia de la humanidad cambios en algunas sociedades de forma violenta, de forma a través de las armas, como las independencias que se lograron, en verdad, a mediados del siglo pasado, siglo XX, perdón, a mediados de otros siglos, a través de las llamadas independencias. Tenemos un concepto aquí importante que es el cambio. El cambio es lo nuevo, lo innovador. La gente le teme a los cambios. La gente le teme a la innovación, como aquí vemos el ejemplo con los cavernícolas, ¿verdad? Que vamos a mover un poco acá, ¿ok? El hombre está fabricando una rueda que significa innovación, pero la gente, al no entenderlo bien, al no tener la misma visión que tiene este que está inventando algo que va a producir cambios y va a facilitar muchísimos factores que tienen que ver con la productividad, con la economía, y como saben, la economía afecta a lo social y lo social también afecta a lo político, ¿verdad? Entonces, el cambio tiene, la palabra cambio, como se habla acá,
todo cambio genera fricción, todo cambio genera resistencia y eso hay que entenderlo, como en este caso, que México no puede ser la excepción, se está produciendo con esta ley, ¿verdad? Ojo, no estoy defendiendo ni al presidente AMLO ni nada de eso, no me está pagando por esto, pero soy uno de los que ha defendido y defiende que en la medida en que se le dé a la gente más poder a la hora de elegir a quienes, como diría Weber, le va a transferir el poder del dominio, a ser dominado, a ser racionalmente el que va a tomar decisiones que le va a afectar, pues tiene que hacerse en este contexto, ¿verdad? En el contexto de que la democracia, la soberanía reside y radica en el pueblo. Y mientras más le des al pueblo herramientas, recursos, medios, ¿verdad? Y elementos que lo hagan protagonista y empoderado de esas transformaciones, pues bienvenido sea. Por supuesto, siempre va a haber grupos o aquellos grupos que se vean negativamente afectados, cosa que no quiero ver al detalle en el caso de México. ¿Quiénes son los que están protestando? Pues los que van a perder poder, los que van a perder influencia, los que van a perder dinero, porque el gran enemigo a que atacar con estas reformas o con cualquier reforma es darle a la gente la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de estabilidad posible, ¿ok? Y acabar o a reducir al mínimo lo que se llama corrupción, ¿ok? Entonces, cuando la gente no entiende el cambio, no lo quiere, no lo acepta y se niega a reconocer. Entonces, toda reforma es producto de un cambio, todo cambio genera reformas, todo cambio es sinónimo de innovación. En la medida en que en los países se van dando reformas, va a generar cambios, va a haber grupos, porque como dice la ley de la teoría de la funcionalidad, todo es funcional para algunos y disfuncional para otros. Y así ha sido y así siempre será porque ningún cambio beneficia a todos, pero con el tiempo se va adaptando el resto de aquellos que no lo aceptaron a sus beneficios. ¿Ok? Muy bien, tenemos por acá algo súper interesante. ¿Qué es el meollo de esta reforma judicial en México? Pues lo que trata es de que haya una separación de poderes para evitar la corrupción entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Los jueces, los diputados o senadores o asambleístas y el presidente o presidenta que esté en ese cargo. La reforma judicial plantea de que no solamente hay que elegir, y aquí entra la política, los partidos políticos, la política, ¿me entiende? Elegir el presidente. También los diputados, los senadores, los asambleístas, los congresistas, también son de elección popular. Hace, hace varios siglos, hace varios, hace varias décadas no era así, ¿ok? Recuerda que hemos pasado de ser colonias de países monárquicos, donde existían las monarquías, los reyes, a pasar a república, donde también república y democracia son prima hermanas, se defienden. No puede haber república sin una democracia, no puede haber democracia si no hay república. Y en la concepción, y dentro de esa casa, tiene que ver lo que llaman los partidos políticos, aunque los partidos políticos se puede elegir personas que nos gobiernen o a quien elegimos para que nos gobiernen, partidos políticos, por supuesto que sí. Y yo no estoy hablando a esta generación, estoy hablándole a las futuras generaciones, porque sé que algún día me voy a morir y estos videos van a quedar, que algún día alguien me va a dar razón. Tal vez ahorita no, tal vez yo sea un hombre que esté
muy adelantado a su tiempo, pero en México se está dando algo que soy partidario que en el futuro va a ser así. Y agradezco que México sea el primer escenario en donde no solamente los que están en el poder legislativo y el presidente, el poder ejecutivo, se eligen por voto popular a través de partidos políticos, que vuelvo y repito, no son indispensables. Simón Bolívar ya lo hablaba cuando dijo que él va a ir al sepulcro a descansar si cesaran los partidos y se lograra la unión. Y es así. Con los jueces, ¿verdad? Uno de los miedos que hay, que lo voy a hablar ahorita, es que sean elegidos por partidos políticos, apadrinados por partidos políticos, eh, para evitar lo que llama el tráfico de influencias, ¿verdad? La preferencia, la demagogia y todas esas clases de cosas, y la corrupción y todo eso. Ahorita ese país, y no lo estoy diciendo yo, vean las noticias, está viciado de corrupción. La demagogia, el nepotismo, llenan estos tres pilares fundamentales de toda república, que sustentan a toda república. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Se quiere hacer es que los jueces sean elegidos, pero ni por partidos políticos, porque no quiero ahondar mucho en los pormenores, porque toda ley, como le dijo un abogado a una jueza en un programa de televisión, que no va a ser el nombre, le dijo los detalles, después vendrán las leyes toda ley orgánica después tienen sus leyes menores, ¿verdad? Para hablar de los mecanismos. ¿Cómo podrá la gente elegir cómo la gente va a elegir cierta cantidad de jueces, ¿verdad? Para los circuitos y las cortes y la corte judicial y todo eso. Si son 2.000, 3.000, no importa. Se tiene que crear los mecanismos para eso que no tienen ¿qué vamos a hacer con los partidos políticos? No tienen que meter sus manos aquí los partidos políticos. No tienen por qué hacerlo. Se puede, ¿verdad? El poder electoral, ¿verdad? El Consejo Nacional Electoral puede crear un mecanismo para que eso sea anti, apadrinado o no padrinado por partidos políticos, ni financiados que se les dé a los jueces que se estén lanzando, a todos la oportunidad de debatir sus propuestas, de que la gente les conozca. A mí me gustaría conocer los jueces que integran, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. Qué tendencias políticas son? Porque también aquí está un elemento de que los jueces deben ser objetivos. Así lo dice la ley. La ley es representada ciega. Entonces, esto es importantísimo. Entonces, si no hay separación de poderes, hay peligro, como ha ocurrido en algunos países, como el caso de Venezuela. En Venezuela no hay separación de poderes. ¿Por qué? Porque los representantes de esas columnas vertebrales que sustentan el Estado son abiertamente adeptos al partido de gobierno. Y ya vemos todo el problema que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, ¿cuál es el temor? Bueno, el abuso de poder. Se dice, no, que esta reforma va a socavar con la democracia. No la va a socavar. No la va a socavar, es decir, no la va a hundir, la va a blindar, la va a reforzar. ¿Por qué? Ahí es donde viene mi pregunta. ¿Es más democracia o menos democracia cuando el pueblo es el que elige? No, la gente podrá elegir entre los jueces. El mismo riesgo se corre cuando se eligen a los diputados, a los gobernadores, a los alcaldes, hasta los mismos presidentes. Piensan que ese nivel de duda, de incertidumbre, de temor a la hora de elegir un candidato políticamente hablando, para elegirlos en la administración del poder legislativo y poder ejecutivo, no se tiene, por supuesto que se tiene, y se tiene que tener, porque es parte de la dinámica, porque es parte de la toma de decisión. Y si mandan mal, se cambia. Y si mandan mal, se le hace como se hace en Venezuela, una, se le hace una especie de referéndum. La palabra referéndum tiene ellos. Pues. Entonces, lo que hay que evitar, vuelvo a repetir, es el abuso de poder.
donde el que manda en el Poder Ejecutivo a dedo pone a Raimundo y a todo el mundo. Y eso genera corrupción. Y ahí donde viene todo este problema, donde los que heredaron el antiguo sistema judicial, que estoy hablando del sistema judicial, se están oponiendo a la reforma. ¿Por qué? Porque son los primeros que van a perder poder, influencia, bueno, para ustedes contar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es? Que la gente tenga temor, por supuesto que lo debe tener. Que la gente tenga dudas, por supuesto que la gente tiene dudas. ¿Quién no lo tiene a la hora de elegir inclusive al presidente? El Papa Juan Pablo II acabó de hablar y dijo que entre Kamala Harris y Donald Trump, pues que elijan el mal menor. No le diga a la gente si está preparada o no para elegir ahora en México a los jueces. No, deje que la gente ejerza la soberanía. Nadie tiene el derecho de venirle a quitar a la gente la soberanía que ejerce en la gente. Que hay miedo de que los jueces puedan ser financiados, eliminen el financiamiento. Hay miedo y duda de que los jueces sean de los partidos políticos, que sea apolítico. Sí se puede, sí se puede, como decía Obama, sí se puede. Lo que no queremos es lo que no se quiere, lo que está proponiendo AMLO. Ojo, no soy amigo de AMLO, me indigna inclusive la forma como él habla, lenta, pausada, pero aún así, en esta idea se la defiendo, porque soy, vuelvo y repito, uno sociólogo y sé que en la medida en que el pueblo sea el que elija a los que tienen que administrar los asuntos del Estado en sus tres estratos, en sus tres columnas vertebrales, en esa medida se va a evitar, se va a reducir, no a eliminar, piensan o asumen que para qué la reforma, si la reforma no va a eliminar la corrupción. ¿Quién dijo que la va a eliminar? Nadie ha hecho eso. Pero sí se habla de que se va a reducir y va a haber una visibilidad aún mayor a la hora de señalar, a la hora de condenar y a la hora de elegir a los jueces. Ya nadie va a elegir los jueces. Quien lo elige es el pueblo. Así que quién, cuándo, cómo, por qué y dónde. Bueno, eso también es una sugerencia a los que eh, eh, plantearon la reforma, la ley, pues tienen que empezar a desmenuzarle a la gente en un lenguaje sencillo lo que significa los pormenores o la metodología de forma y de fondo para que esta ley no siga siendo tildada de antidemocrática o guerrerista, retrógrada a lo que significa la innovación en la administración del Estado. Entonces, la gran pregunta es, ¿será la elección de los nuevos jueces que integrarán el sistema judicial mexicano? Con esto, ¿habrá más democracia o menos democracia? Pues por supuesto, nadie va a decir que no lo es. Y respeto y entiendo las diferencias que hay. Pero esas diferencias, muchas de ellas son nimiedades, son caprichos, son incomprensibles. Y todas estas objeciones, como el financiamiento, el patrocinio, la promoción, todas esas cuestiones se pueden modificar en pro de quitarle, como se le quita a la fruta de los cactus, ¿verdad? Las espinas, pues se les quita esas espinas y se deja el fruto y se disfruta y se come ese fruto que es de gozar con jueces que van a ser elegidos por el pueblo sin partidos políticos, sin financiamientos para que se le vendan a los que están en el mundo oscuro de la criminalidad en todas sus formas y para evitar el gran mal que siempre ha reinado a las sociedades, particularmente desde la invención de la burocracia, que es la corrupción. Entonces, hasta aquí mi programa introductorio generalizado
no espinoso, sino tratando de plantear la raíz de la ley. Hay más democracia cuando la gente se le consulta más. Nadie podrá decir que no. De lo contrario, cambiemos el concepto de democracia. Inclusive tengo un programa acá donde hablamos de que hay que renovar el concepto de democracia. Hay que hacerlo más asequible a la gente y ampliarlo. Pues repito, como dije al comienzo, la democracia no es un proceso acabado, es un proceso transformador, es como un corredor, es un maratón hacia adelante, no hacia atrás. Y no hay que permitir que nadie venga ni a socavar, ni a minimizar ninguno de los avances que nos harán más innovadores en hasta ahora el mejor sistema para gobernarnos, respetarnos y vivir en armonía como lo es la democracia. Hasta aquí, por favor, suscríbanse, denle like y vean más mis videos. Mi próximo video a continuación va a ser sobre el concepto de legitimidad dentro de democracia, particularmente de lo que ha ocurrido en Venezuela a partir de las elecciones del 28 de julio. Si quieren, vayan también allá. Se les quiere, chao, se les quiere bien, se les quiere bastante, se les quiere bonito. Soy yo, JCA, su amigo de siempre.